Romper lo establecido, ir en contra de las reglas. El sometimiento del individuo en la sociedad por parte del poder. La transformación de la sociedad a través de sucesivas revoluciones. La contracultura. Los beatniks y el mayo del 68. La juventud como colectivo. La cultura pop y la actitud en el arte y en la música. Bienvenidos al podcast Sensibilidad y Visión. Desde la razón y la ciencia al arte y la magia. Suele ser común que nos sintamos rodeados de unas reglas que nos impiden hacer cosas, que no nos dejan hacer lo que queramos, como que todo está condicionado. Y yo creo, Jenny, que con el paso de los años la cosa ha ido cambiando. Y no es lo mismo la sensación de opresión o de faltas de oportunidades que existía en el pasado con lo que existe en el presente. Sí, ahora hay como más posibilidades de saltarse. Afortunadamente algo, ¿no? hay más tolerancia o por lo menos no encontramos una sociedad tan enquistada de que busque más la uniformidad, la falta de identidad o elementos que no te dejen ser diferente a los demás. Uh-huh. Y déjame que hable de esto porque estoy hipersensibilizado, porque como persona que me muevo en el mundo artístico, siempre hay como una serie de patrones comunes a la gente de la comunidad creativa que en muchos casos va en contra de estas normas, de estas formas pautadas, de lo tradicional y lo socialmente aceptado. Y empezaré quizá por la situación más extrema de la idea de ir en contra de las normas, que es la idea de la autodestrucción. Uh-huh. Y no hablo exactamente de la autodestrucción física, sino más la conceptual. Precisamente esas actitudes que cuando una cosa va bien, tomas la peor decisión uh-huh. para que no siga así. Estoy hipersensibilizado porque me siento muy identificado con ese perfil de persona que va a contracorriente y que su entorno le dice, pero ¿por qué has tomado esta decisión? ¿Cómo se te ocurría dejar ese trabajo? ¿Cómo se te ocurría dejar esa relación? ¿Cómo se te ocurre tener esas amistades? Siempre tiene una sensación como de incomprensión. Y eso me llevó pues, a reflexionar mucho acerca de ello y la mejor manera es hacer como una inmersión, a ver dónde está el origen de eso y encontré en el subconsciente una estampa que me ha servido muchísimo a acercarme a entender el por qué ese concepto de autodestrucción o de construir lo construido. Pues resulta que la estampa que tengo en el subconsciente era cuando yo era pequeño iba a la playa. ¿Y qué hacías allá en la playa? Pues lo que hacen todos los niños, castillos de arena. Y lo que más me gustaba era ponerme justo al lado de la orilla donde la tierra está muy mojada y es más fácil, más moldeable, hacia mis castillos. Pero es que el recuerdo que tengo era el clímax de esas experiencias, que era, al final de la jornada, destruir el castillo. Claro, es que a veces da como más satisfacción ese acto de destrucción, de construcción. A ver si también eres tú también de la comunidad creativa y te tira la autodestrucción. Bueno, claro, bromas sí. Aparte. Resulta que es cierto. Yo de pequeño me encantaba hacer el castillo y luego pensar que lo iba a destruir. Uh-huh. Y me daba mucha rabia que, por ejemplo, mi hermano se anticipara, como que me robaba el momento mágico, uh-huh. el clímax de la experiencia. Eso queda ahí arrinconado en el subconsciente, pero es que ese patrón se repite. Tú haces una producción musical, un proyecto musical tiene éxito y te das cuenta que si te acomodas, si te mantienes, eso entra en decadencia. Como que te atrofias, ¿no? Totalmente, se va como degenerando. Y si me apuras, suele ser común en conversaciones entre gente aficionados a la música que te digan que tal grupo en los primeros discos les gusta mucho, pero que luego tuvieron éxito y ya no suenan igual. Ya no tienen como que pierden la esencia del pierden la originalidad. Uh-huh. Y es cierto que el punto de partida es que la necesidad te hace surgir el ingenio. Uh-huh. Cuando tú no tienes oportunidades y tienes que reivindicarte artísticamente, lo das todo. Uh-huh. Pero en cuanto tienes éxito y te piden replicar una cosa que has hecho, eso te ahoga. Porque tú no empezaste así. Uh-huh. Empezaste precisamente por ir haciendo canciones nuevas y originales todo el rato. Uh-huh. Pero a veces el mercado es cruel en este sentido y no te dan margen de maniobra. Por eso desarrollan esas actitudes tan autodestructivas. Claro, eso, hasta que no lo entiendes, te provoca un tremendo desencuentro con tu entorno. Yo, afortunadamente, en cuanto fui consciente de que yo con ese perfil de creador que tenía que destruir para seguir construyendo,
lo que hice es reconocerlo y avisar a mi entorno. Oye, cuidado que estoy saliendo de mi zona de confort. Exacto, que en verdad es que yo soy así, es que necesito constantemente deconstruir para volver a construir. Claro. No estoy hablando realmente de destruir o de borrar las canciones que has compuesto, pero sobre todo el no acomodarte. Por ejemplo, me aplico mucho a mí mismo el concepto de no tener retrovisores. Él no está diciendo, yo es que hace 15 años hice tal producción que fue número 1, fue un exitazo. No, yo valgo lo último que he hecho. Uh-huh. Yo valgo lo que estoy haciendo ahora y no puedo tirar de éxitos pasados porque eso ya pasó. Uh-huh. De alguna manera tienes que obligarte a ti mismo a evolucionar, a crecer y sobre todo a no atrofiarte. Uh-huh. Pero vamos a ver en este entorno si encontramos esas reglas tan férreas, y yo creo que es fácil reconocerlo en cuanto son los atuendos. La gente como va vestida ha cambiado con el paso del tiempo, y si vemos, por ejemplo, en las ofertas de trabajo, el nivel de exigencia de las apariencias, salvo ciertos trabajos, está cambiando. Hace años era casi imposible concebir con el pelo largo y... tatuajes. Exacto, piercings y que no llevaras la ropa que era la adecuada, pues no tenías una oportunidad laboral. Sí que es cierto que hay ciertos trabajos donde se busca la uniformidad pues para anular las individualidades y fomentar el trabajo en equipo, donde quizá el ejemplo más extremo sea en el ejército, uh-huh. donde se busca precisamente esa uniformidad anulando las individualidades. Pero a día de hoy queda claro que con la tecnología hay la posibilidad de desarrollar las capacidades individuales de la persona y que simplemente sea la tecnología la que los aglutine, uh-huh. que sincronice esos trabajos, pero siempre poniendo en valor la aportación individual de cada uno. ¿Y dónde encontramos esos elementos que antes el contexto te lo hacía? Pues el corte de pelo, el tipo de afeitado, la ropa, que en el caso, por ejemplo, de los hombres antes tenías que llevar traje y corbata. Los zapatos, las uñas, en el tema de las mujeres, su cabello pues obviamente muy bien arreglado. Medias, falda, uh-huh. tacones. A mí me chocó la imagen, estando en Nueva York, de ver a una chica que iba al trabajo en metro con bambas y llegar a la puerta del trabajo, sacar unos zapatos de tacón, poner las bambas en la bolsa y seguir. De manera que eso era significativo de que el sacrificio que supone estar en el trabajo no lo podía extrapolar a la parte más cotidiana, ¿no? Y también ciertas expresiones coloquiales que denotaban cierto, digamos, entrega o sometimiento. Yo recuerdo hace años que cuando te decían tu nombre tenías que responder para servirle a usted y a Dios. O la expresión tal, mande. Sí. O sea, eran como recursos retóricos en los cuales estaba impregnado el sometimiento y una jerarquización, ¿no? Exacto, y como el tener que mantener un respeto. Uh-huh. Ojo, no estoy hablando de la pérdida del respeto, estoy hablando de una sobreactuación o de unas normas digamos, estrictamente férreas. Uh-huh. Quizás el elemento laboral donde más se evoluciona es el mundo de la hostelería, teniendo en cuenta que estábamos hablando de trabajos que se ofrece una imagen al público, uh-huh. y a día de hoy en muchísimos restaurantes, en muchísimos bares, ves camareros con cualquier tipo de corte de pelo, con tatuajes, con piercings, y tendríamos que recurrir a restaurantes muy tradicionales donde sí que se sigue existiendo el perfil de camarero sirviente, sí. trajeado, muy respetuoso. Muy impoluto. Por lo que fíjate cómo va evolucionando en el paso de la historia. Yo creo que también hay espacios que se han abierto también para dar esta imagen fresca, ¿no? O sea, hay marcas que tienden mucho más ahora en dar esta experiencia fresca de lo relajado, precisamente para llegar a una audiencia Exacto. Actual, ¿no? Exacto, porque ciertas actitudes enquistadas estás perdiendo un sector muy grande del mercado, uh-huh. que precisamente busca reivindicarse. Y es el que tiene la pasta, al fin y al cabo, también. Totalmente de acuerdo.
Socialmente queda justificado como un acto declarativo de intenciones por parte de un individuo frente a la comunidad. Con el esfuerzo por mantener ciertas apariencias se transmite una idea de rigor. Con esto se pretende generar confianza por parte de la persona disciplinada y entregada a un modelo estético que exige una dedicación y un esfuerzo. Y resulta que si miramos nuestro entorno a lo largo de la historia, podemos encontrar ciertos matices que muchas veces no caemos, pero que de alguna manera nos están diciendo, nos están hablando de ese sometimiento. Y es precisamente el reducir el margen de maniobra individual para que la gente no desarrolle una capacidad de autocrítica y que no se cuestionen lo que durante muchos años el poder ha intentado mantener. Déjame que te ponga una serie de ejemplos, y no sé si os habéis dado cuenta de estas cosas, pero tal como lo explicaré, creo que vais a encontrar como ciertas dudas. Okay. La primera pregunta es, ¿de cuándo crees que existe la rueda? Yo creo que edad de bronce o por Más allí. o menos, pueden ser 10.000, 15.000 años, mucho tiempo. Lo que está claro es que la rueda lleva entre nosotros desde hace muchísimo tiempo. ¿Y las maletas? Wow, yo creo que es difícil datar. Sí que a nivel arqueológico se han encontrado baúles y maletas en entierros funerarios del Antiguo Egipto, porque entendía que tenían que hacer un viaje al otro mundo y les ponían pues eso, sus equipajes, sus maletas, por lo que estamos hablando de hace miles y miles de años. Pero ¿desde cuándo hay maletas con ruedas? Wow, yo creo que ese sí es un invento moderno. Yo he visto cómo surgían. Mira, el otro día lo busqué y se empezaron a comercializar a partir del año 93-94. 1993-1994, que es cuando se patentó y empezaron a fabricar. Y yo recuerdo que me quedé sorprendido. Yo toda la vida viajando con la maleta cargada a pulso, y cuando de repente tuve una me quedé alucinado. Y da que pensar, y decir, ¿por qué? Si la rueda existía hace tanto tiempo y las maletas, ¿por qué no existían antes maletas con ruedas? Queda claro que la comodidad no estaba bien visto. Quizá la comodidad daba mucho margen a la gente de movimiento y no sé si había un tipo de... A ver, no creo que sea una conspiranoia, pero parece como que la sociedad no facilitaba las cosas en este sentido. Y déjame ponerte otro ejemplo, que es los ascensores. A mí me choca que se coloquen antes de llegar al ascensor escaleras, porque si precisamente hay ascensores es para esas personas que no tienen facilidad para acceder a través de las escaleras, que pueden hacerlo con ascensores. Pues resulta que la normativa de que obliga a que si hay escaleras antes de un ascensor se ponga una rampa, la normativa es del año 94. Hace muy poco. Hace relativamente poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes, cuando se construía una casa, se construía con la idea de no facilitar las cosas. Porque si tú pones un ascensor para poder saltarte las escaleras, ¿por qué se ponen 2 o 3 escalones justo antes del ascensor? Igual que el ascensor era como también uno de estos nuevos inventos de principio del siglo XX. Exacto, y era un artículo de lujo. Pero ahora sí ponen escaleras delante. O sea, más. Claro, yo investigando, porque estas cosas a mí me inquietan, hablé con un arquitecto y me dijo que era una cuestión estética. Que era más bonito poner unos escalones antes del ascensor. Pues fíjate cómo la estética favorece precisamente la no accesibilidad. Es decir, la sociedad, que era la que más o menos generaba estas estéticas, ya se encargaba de no dar oportunidad a la gente que no tuviera capacidad, en este caso de movilidad. Por lo que me resuena en la cabeza forzar la supervivencia, es un poquito la lucha entre especies, todo lo que es la evolución, es forzar como una selección natural. En este caso, evidentemente, no es natural, pero que la sociedad iba como apartando a la gente que no tenía muchas capacidades físicas, le iba como retirando de la sociedad. Era como una selección natural a contranatura. Correcto. Luego, otro ejemplo que también me viene ahora a la mente tiene que ver con la ropa. Es decir, a día de hoy todo el mundo pone en valor que la ropa sea cómoda. Claro. Pues ¿te puedes creer que cuando yo era pequeño mi madre no nos dejaba
bajar con ropa deportiva a la calle por el que dirán. ¿Y cuál era el estereotipo de esta ropa deportiva? Evidentemente, si tú ibas a hacer deporte, podías llevar ropa deportiva, incluyendo zapatillas. Okay. Pero si no ibas a hacer deporte, tenías que llevar zapatos, que son mucho más incómodos que las zapatillas, y prendas que son muy incómodas. Ni te quiero hablar del traje, donde tú tenías que sacrificar tu comodidad y, en algunos casos, tu salud, porque ciertos zapatos de tacón yo creo que incluso han de ser malos para el pie. Pues se sacrificaban muchas cosas para mantener una apariencia. Okay. Y ese traje, esos tacones, esa serie de elementos, era una forma que tenía la sociedad de forzar el encaje, el sometimiento de la gente, precisamente según esa visión de la sociedad. La sociedad afortunadamente evoluciona y se van superando este tipo de cosas. Y a día de hoy, pues yo bajo tranquilamente a la calle con ropa sport y me olvido de lo que me decía mi madre. Déjame que lo diga con la crudeza que se decía, precisamente para ponerse la tesitura, era una cosa muy poco afortunada. Repito, son expresiones muy poco afortunadas, pero que en aquella época estaban normalizados y me decían, no bajes así a la calle que se pensarán que somos gitanos. Imagínate qué visión tan excluyente, tan, digamos, no sé cómo llamarle, a mí personalmente me afecta este tipo de cosas tan excluyentes, pero que antes estaba normalizado. ¿Y qué me importa que piensen que yo voy de una manera, y mucho más que sea de un colectivo de gente? Sí, claro. Pero son ejemplos, precisamente, de que cómo la sociedad tenía enquistada una serie de incluso de formas coloquiales, de visiones totalmente excluyentes, que lo que forzaban era esa especie como de selección natural a contra natura. Algo que deben quedar aún reminiscencias de todo esto, porque precisamente lo que se va a buscar es el no tener esa sensación excluyente y mucho menos que no te dejen margen de maniobra. Correcto. Un voto a favor o romper una lanza a favor de la comunidad creativa, porque en muchos casos lo que ha provocado la evolución, la revolución, el que las cosas no queden enquistadas y que avancen en positivo, son ciertas corrientes de pensamiento que en muchos casos venían de los entornos intelectuales. Y es precisamente el ejemplo con el que queremos arrancar, que es la cultura beatnik. ¿Nos puedes, Jenny, ilustrar algo, decirnos algo de la cultura beatnik? Que hoy en día no es que sea muy popular, pero yo creo que cuando hablemos de ella aflorarán elementos que seguramente la gente tendrá mucho más presente. Sí, la reconoceremos, porque el término beatnik fue inventado en 1958 por el periodista estadounidense Herb Caen con el fin de parodiar y referirse despectivamente a la generación beat y obviamente a sus seguidores. Apenas meses después de que se publicara En el Camino, On the Road, la novela Manifiesto del Movimiento, escrita por Jake Kerouac. Es decir, esto viene de la intelectualidad. Estamos hablando de escritores, estamos hablando de una corriente de pensamiento, de la palabra beat, que supongo que sí que nos resulta mucho más familiar, porque quieras o no, cosas tan tontas como que los Beatles se llaman los Beatles, es ese guiño a la cultura beat. No, nunca lo había pensado. Viene de ahí. Aunque los escritores beat rechazaron el término por muy despectivo que les parecía, el mismo fue adaptado y difundido ampliamente por los medios de comunicación, ampliándolo a un estereotipo juvenil, distinguible por la forma de vestirse y arreglarse, que se hizo una moda. Fíjate cómo aquí se hace muy latente lo que estábamos hablando. Correcto. Y relacionándolo también con una actitud proclive a la holgazanería, al desenfreno sexual, a la violencia, al vandalismo y a las pandillas delincuentes. O sea, lo tachan de outsiders, de proscritos prácticamente. Con el tiempo, la denominación terminó siendo aplicada de manera indiscriminada, tanto al estereotipo como a artistas de la generación beat y sus seguidores. Los beats y los beatniks se diluyeron en la segunda mitad de la década de los 60, inmersos en los movimientos contraculturales como los encarnados por los hippies, el rock y la revolución sexual, y también las luchas antirracistas y contra la guerra de Vietnam.
Fuera de Estados Unidos, ambos términos, beat y beatnik, fueron utilizados como sinónimos, sin percibir el sentido paródico del segundo. Claro, porque la gente no sabía que beatnik era como una burla al movimiento beat, pero se quedó más casi lo beatnik que lo beat, aunque a nivel popular evidentemente nos resulta más familiar la cultura beat. Hoy en día es la que podríamos traducir como cultura pop, es la evolución, y no surge de la nada. Si bien originalmente viene de este sector como más intelectual, escritores como Lucien Carr, como Allen Ginsberg, como William Burroughs, como Jacques Kerouac, incluso, si me apuras, hasta lo podríamos clasificar en España, Leopoldo María Panero. Él no lo reconocía como un escritor beatnik, pero si empiezas a ver los perfiles de los escritores, él encaja perfectamente en esta corriente y en la época. A le llamar el enfant terrible, ¿no? Sí, sí. Pues a mí esta evolución, que empieza como muy hermética, muy cerrada en entornos como muy intelectuales, no en un entorno de una biblioteca, pero sí esa gente que habitaba las bibliotecas corriendo por el mundo, era minoritario. Sin embargo, hizo como un efecto contagio, como un efecto llamada, y el punto de inflexión para que eclosionara y acabara siendo un movimiento marginal a un movimiento hiperpopular, porque de ahí derivan los hippies, incluso si me apuras hasta el punk, con el paso del tiempo. Se va como actualizando ese discurso contracultural, a contracorriente, en contra de lo más establecido. Anarquista. Totalmente. Pues para mí hay un punto de inflexión que es el mayo del 68. Y tú lo tienes como referente, tú lo has vivido Claro. allí, ¿no? Bueno, yo era pequeñito, pero sí que he vivido en mis carnes las consecuencias. Es decir, en España todo lo del mayo 68 llegó con años de retraso. De hecho, en la época de Franco costaba muchísimo que llegaran estas cosas, pero yo creo que la movida madrileña tiene algún toque de consecuencia del mayo del 68, esa sensación de libertad, de ganas de hacer cosas, esas utopías. Pues vienen del mayo del 68 y vamos a ver un poquito cómo fue la cosa, porque cada revolución tiene como consecuencia una creación como de un orden social nuevo. Si ahora pensamos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, creó el orden social basado en los derechos del hombre, en los modelos basados en la igualdad, en el Estado de Derecho, el Estado como protector de los derechos colectivos. Luego la Revolución Norteamericana fue lo contrario, que fue poner en valor la individualidad, hasta el punto que el Estado nunca podía frenar la voluntad y los anhelos del individuo, y eso provocó la creación del modelo neoliberal. El neoliberal es el actual, y precisamente porque es la relectura, pero surgieron las corrientes liberales, donde el Estado tenía que ser lo mínimamente intervencionista, y a día de hoy los movimientos populares serían esa evolución de lo que muy bien has dicho, las corrientes neoliberales. Y la Revolución Rusa, pues lo que provocó fue el concepto de valor colectivo, todo lo que fue la Unión Soviética, el comunismo, el socialismo. Es decir, cada revolución creó unas realidades sociales. Pues el mayo del 68 también creó una realidad social. ¿Y qué tiene de peculiar el mayo del 68? Para mí es importante porque el mayo del 68 es la primera vez en la historia de la humanidad que la juventud adopta conciencia de que es un colectivo. Antes del mayo del 68 no tenía nada que ver, no se identificaba para nada un joven proletario con un joven burgués, un joven de un país con un joven de otra cultura. No había esa sensación, digamos, ese sentimiento de pertenencia a un colectivo. De puntos comunes, como hay una serie de patrones. Y es curioso porque si recurrimos a la ciencia, sí que nos dirán que es propio de la juventud el desarrollo hormonal, y que el desarrollo hormonal lleva como consecuencias unas ganas de buscar la identidad propia, que es cuando la gente se pone más gallito, más pavo, porque están descubriendo su sexualidad, están cubriendo su identidad, empiezan a tomar conciencia de lo que son y pretenden gustar, y por eso los jóvenes son tan sensibles a cómo se visten, a dónde van, lo que se dice de ellos. Y no solo eso, sino que la hormona, como instinto para socializar, para, entre comillas, ligar, pues te lleva precisamente a sobreactuar y sobre todo a intentar romper con tu ciclo. Es decir, una forma de reivindicarse es
confrontarte a tus padres, sin llegar a los extremos de Freud, Sí. de querer matar al padre y acostarse con la madre. Sí que es normal y es algo, digamos, de inercia social, que la gente joven se quiera reivindicar y que sean revolucionarios y que se quieran mover y que quieran cambiar el mundo y sobre todo que quieran viajar, que quieran tener muchas experiencias. Lo que no sé, si precisamente la realidad actual de las juventudes que están sumergidas en las redes sociales, la hormona se ve recompensada, se ve, digamos, respondida en ese sentido. Pero bueno, no es un melón que vamos a abrir hoy, no nos meteremos hoy en este terreno porque seguramente da mucho que hablar y seguramente ya llegaremos a él. Lo que me quería quedar es que el mayo del 68 hace lo evidente, que es una revolución en la cual de repente la juventud tiene cosas en comunes. Y de repente, un ejemplo, los Beatles gustaban tanto a los ricos como a los pobres. Es icónica esa estampa de los Beatles actuando en un sitio y que John Lennon, un poquito para abajo, porque John Lennon venía digamos, del sector más proletariado, más obrero, jactándose de que tenían seguidores de dinero, decían, o sea, la gente puede aplaudir y los del palco es que agiten las joyas. que queda esa anécdota. Pero es sintomático de que realmente esos jóvenes se sentían totalmente identificados independientemente de su origen y de su contexto. Bueno, es que fue una época de muchos cambios importantes, porque también tenemos las luchas feministas, antirraciales y la guerra de Vietnam también. Claro, en los años 50 se empiezan a surgir los movimientos de reivindicación social por la comunidad afroamericana en Estados Unidos. De hecho, hay todo lo de Martin Luther King, lo del Malcolm X, hay que situarlo en esa época, años 50, años 60. La guerra de Vietnam desencadenó pues, el movimiento hippie, o digamos que lo alentó o lo posicionó. Y curiosamente, ahora que citas la guerra de Vietnam, fue la primera guerra que sorprendió que en Estados Unidos los soldados, en vez de ser recibidos como héroes, eran recibidos como asesinos, precisamente por los hippies. Por ser la primera guerra televisada. Pues mira, hayas acertado. Es decir, la gente tomó conciencia de lo que representaba una guerra y se quedaron horrorizados de lo que se hacía. Cosa que antes no. Antes se hacían documentales de estos tipo del nodo patrióticos y cambió muchísimo la sensibilidad de las cosas. Y a día de hoy, con lo que nos llegas a través de las redes sociales, nos permite tener conciencia de una serie de realidades que en muchos casos provocan auténticos sensaciones muy negativas. Y yo creo que también era como esa chispa revolucionaria de la juventud, como lo hablabas tú anteriormente, como que también ya le choca el hecho de que literalmente el ejército te mande a pelear una guerra que no tiene ningún tipo de sentido. Y te sientes totalmente, sí. Pero bueno, el mayo del 68 también surge precisamente de esa contradicción, porque tal como apuntábamos de que por una cuestión casi física la juventud quiere renovarse, quiere hacer revoluciones, quiere actualizarse, suele ser común que la gente joven se identifique más con ideas políticas de izquierda que de derecha. Incluso a veces es evolutivo, de jóvenes son de izquierdas, luego toman responsabilidades, compromisos y acaban siendo como de derechas, ¿no? Aunque hoy en día esta polaridad no está tan trazada como hace años, pero como estamos situándonos en una época donde esa polaridad existía, te encontrabas que todos los jóvenes se sentían comunistas y cogían un poquito como modelo o como algo muy paternal la Unión Soviética. Era como un modelo de utopía donde aspiraban a colectivizar, a que no hubiera propiedad privada, todo como muy hippie, muy de comuna, como muy compartido. Y eso desde fuera se veía muy bonito, muy utópico. Pero de repente se rompió la inocencia en el caso de la primavera de Praga, que fue en el año 68, en la cual hubo un levantamiento social, especialmente por estudiantes, en contra de la Unión Soviética. Pongámonos en el mapa, Checoslovaquia estaba dentro del Pacto de Varsovia, con lo del telón de acero, la cortina de acero, y estaba, digamos, bajo el amparo o bajo el dominio de la Unión Soviética. Y cuando hubo un intento libertario fue aplacado, fue totalmente aplastado por los tanques, y hay imágenes de entrando los tanques en Praga, de ciertos jóvenes subiéndose a los tanques, poniendo las banderas, pero que no pueden hacer nada, un poquito
con el paso de los años lo que luego pasaría en Tiananmen. Esa imagen icónica de ese hombre con la bolsa de la compra delante de un tanque, esas imágenes tienen mucho impacto y nos llevan mucha información. Pues lo que pasó en Praga fue que se perdió la inocencia. De repente ya no se veía la Unión Soviética como esa cosa idílica, esa cosa paternalista, esa cosa utópica. Sino como un verdugo, ¿no? Claro, y la gente joven tuvo una decepción enorme. Sí que se intentó compensar con lo que era el eurocomunismo, que era una versión mucho más light de la parte comunista, que es una consecuencia de la Tercera Internacional, del ideólogo Bernstein, que propuso que la propiedad privada se podía aceptar en un modo colectivo si se había generado y se había trabajado. Pero bueno, no entraré en tecnicismos. Lo que está claro que hubo una tremenda sensación de decepción, y los estudiantes de la Sorbona, los estudiantes de París, se lanzaron a las calles, y es cuando nos vienen las imágenes icónicas del mayo 68 de los jóvenes arrancando los adoquines de la calle. Y atrincherándose en París. Exacto, haciendo barricadas, tirándole cócteles Molotov a la policía. Pues eso son imágenes icónicas del 68, pero quedó claro que la juventud estaba dando un puñetazo encima de la mesa, intentaba plantearse valores propios confrontados con los estatales o los tradicionales, y de ahí surge la frase prohibido prohibir, que es precisamente el clímax de lo que estamos hablando de romper las reglas. Correcto. El prohibido prohibir. Y también hace guiño a lo que comentabas tú de los movimientos anarquistas, donde se intenta prescindir del poder político y basarse más en las sensaciones, las impresiones individuales, teniendo en cuenta que son utopías. Pero el mayo 68 provoca muchísima fascinación, sobre todo por los grupos emergentes de música y artistas, pintores, escritores, cineastas que están surgiendo, y musicalmente el concepto de romper las normas es absoluto. Los Rolling Stones, los Beatles... Y Elvis. Elvis. Mira, ahora me lo has dicho, lo de Elvis, porque... O sea, la gente supongo que sabrá que la primera actuación de Elvis Presley en televisión fue prácticamente censurada y no permitían ver el cuerpo entero por el movimiento de la pelvis. Sí, aparte que era algo revolucionario que un chico blanco bailara como típico, como negro. Entonces era esto imperdonable. realmente era una doble cachetada a la cultura norteamericana, que en ese entonces era profundamente racista y que bueno, que no, y muy conservadora, ¿no? Entonces fue como... Pues Jenny, me la has puesto en bandeja, porque justo lo que quería hablar ahora era del valor de la actitud. Es decir, para mí Elvis es el primer artista que utiliza como bandera, como seña de identidad, la actitud, la manera de mirar, la gesticulación, los movimientos. Trasciende a lo que se había hecho. El vestuario. Trasciende a lo que previamente se había reconocido como aceptable a nivel escénico, porque antes siempre el artista pretendía gustar. Y Elvis nos está dando un mensaje clarísimo de yo soy así, te guste o no te guste. Entonces, eso es la actitud, es la esencia de la actitud. ¿Y por qué te digo esto? Porque para mí es un elemento fundamental, no solo a nivel escénico, sino a nivel de contenido. Es decir, a día de hoy la música que más impacta es la música con actitud, que lanza mensajes con peso, que manda mensajes que te hacen pensar o que por lo menos te remueven, aunque no sea de forma directa. Hay cosas que aparentemente pueden parecer superficiales, pero te hacen un guiño, ¿no? Pero que si están ahí resonando es como una cebolla que vas quitando capas y van cobrando nuevos sentidos, sobre todo si van acompañados de actitud. Y no solo eso, sino que a nivel referencial, es decir, ya no las propuestas artísticas que te hacen pensar, sino las de consumo masivo, en muchos casos pretende ser referenciales para ciertos sectores. Te pongo un ejemplo, la música urbana, el hip hop. Es un referente para gente con poca capacidad de desarrollo personal, con muchas inseguridades, que necesitan como referente un tío poker face, con una actitud, fíjate, con una actitud de tío duro, de tío que no se arruga. Y lo que vemos en los videoclips de muchos grupos de trap o de hip hop son precisamente esas expresiones duras, inflexibles. Sí, bueno, a ver, tienen sentido en su origen. Supongo que en la cultura liberal, no en la europea, que había protección de derechos, sino en la norteamericana, donde no habían oportunidades, y si no eras millonario no tenías oportunidades, la persona que superaba el gueto, el barrio, era un self-made, era una persona hecha a sí misma a base de actitud, a base de valor, a base de gallardía o de cojones.
vagan dos expresiones extremadamente opuestas. De manera que sí que podía ser un referente esa persona self-made, pero no yo porque me vista o tenga la gesticulación de una persona hecha a sí misma, yo me voy a madurar yo solo. Exacto. Pero fíjate que sí que hablábamos de elementos referenciales y eso tiene como un poder de atracción. Muchísima gente, precisamente con problemas de autoestima o falta de desarrollo personal, se aferra a esos artistas duros, inexpresivos, como un referente, cuando realmente es casi como una técnica de marketing para incrementar el mercado. Es una cosa que a nivel de industria de la música ya se estudia, este tipo de elementos, ¿no? Pero bueno, volvamos al concepto de actitud que hablamos de Elvis. Pues la actitud a día de hoy me choca porque, siendo un elemento fundamental en la música y en el arte, que no se explique en historia de la música. A mí, que me toca dar clases de historia de la música, hablo muchísimo de cómo irrumpe la actitud en la escena musical y que a día de hoy en muchísimos estilos no puedes olvidarte de esa actitud. Cada época tiene sus nombres. En la década esta que nos situamos del mayo 68, los artistas que iban en este sentido les llaman los outsiders. Tienes, por ejemplo, a un Lou Reed, que era un auténtico outsider. Luego surge corrientes ya en los años 70 como el punk, final de los años 70, donde es gente, digamos, a contracorriente. Y curiosamente tiene un origen social el movimiento punk en el caso de Inglaterra, que es en los años 70, es cuando empieza a privatizarse el sector de la minería y de repente te encuentras una juventud sin trabajo, sin a sus ojos futuro, y de ahí el mensaje casi lapidario del movimiento punk es el no future. Es decir, es un grito de la realidad. No es que no exista el futuro, es que no se les da la oportunidad de que la gente por trabajo, por oportunidades, tenga futuro. Y curiosamente, la corriente punk es la pionera a nivel de tendencias en poner mensajes en las camisetas. Eso que a día de hoy está hipernormalizado, que todo el mundo lleva un mensaje en la camiseta, aunque en muchos casos no se siente identificado, si sea simplemente por una cuestión estética. Prueba de ello es que yo he visto gente con camisetas de los Ramones y en su vida han escuchado los Ramones, camisetas de Iron Maiden y nunca he escuchado los Iron Maiden, pero sí que podemos decir que en ciertas situaciones sí que hay gente comprometida con los mensajes que lleva en la camiseta. Pues esto no ha existido siempre. La primera corriente cultural que plasma los mensajes en la camiseta es el movimiento punk. Curiosamente, porque uno de los pioneros de la popularización del punk es Malcolm McLaren. Él tiene una tienda de ropa y utilizaba precisamente la sensibilidad de la gente joven, esa necesidad de querer expresarse. Encontró la oportunidad de esas expresiones ponerlas en la camiseta y de hacer eso pues una actitud, de hacer de eso una corriente estética. Y eso deriva, pues también más adelante, en la década de los años 80, los que son más contracorrientes es el movimiento del heavy metal y de la corriente del metal, y que utilizan la iconografía satánica porque viene a representar el reverso de lo que es la religión, el reverso de lo que es el orden y la parte, digamos, más desconocida o más oscura del ser humano. Pero que no le podemos dar la espalda. Eso es una realidad que existe y de eso se utilizó como una seña de identidad, que es toda la corriente de los años 80 y los años 90 del metal. A día de hoy, la actitud te la encuentras más a nivel referencial, por esto que hablamos, o a nivel social combativo. Es decir, toda la corriente de movimientos musicales y artísticos en contra, pues yo qué sé, de todas las leyes de hipotecas, toda la dificultad que tiene la gente joven, esa corriente, digamos, de opinión que encontró en España el pico en el movimiento del 15M, pues eso es una realidad en la cual las expresiones artísticas buscan transmitir las sensaciones precisamente con la actitud. Y es un elemento pues, que ha estado ahí, pues, más o menos, ha estado ahí palpitando durante muchas décadas y se ha ido manifestando de formas diferentes.
Pues vamos a traer a colación, vamos a poner encima de la mesa un testimonio. Yo cuando lo leí me quedé cautivado. Me quedé como, wow, vaya mujer, Carmen García. Ella es subdirectora general del Ministerio de Hacienda, está licenciada en Matemáticas, Astronomía, Mecánica Celeste y Geodesia. Es una eminencia. Tuve que buscar estos nombres porque no sabía muy bien lo que representaba. Y ya no por, digamos, la titulitis, lo que tiene, sino de dónde viene. Es decir, el contexto en el que tuvo que crecer, y fue un contexto durísimo. Ella sufre dolor crónico desde los 7 años. Resulta que una cirugía que pretendía corregirle los pies planos le causó una artrosis degenerativa de las articulaciones de los pies y los tobillos. Y la cosa fue a peor. A los 27 años se quedó en silla de ruedas. Ha pasado por 10 cirugías y una neurocirugía de cuello. Con fuerza de voluntad, rehabilitación en la unidad de dolor y mucha capacidad mental, está de pie y tiene una vida funcional, que es precisamente la que queremos dar como testimonio. Con dolor crónico en el tobillo derecho, la cadera le duele siempre, el tobillo izquierdo dice que es un ruido de fondo permanente que le provoca migrañas, y el cuello, cuando le duele, se ve que le resulta terrible. Y de la mandíbula ha mejorado muchísimo, precisamente utilizando ella misma su control mental. Dice que debe medir siempre los esfuerzos, dosificarse para tener ese control, esa capacidad mental. Y me cautivó muchísimo todo lo que explicaba, y es precisamente lo que quiero que nos cuentes, Jenny. ¿Cuál es su testimonio? Y a ver si de alguna manera nos sirve de referente. ¿Qué es lo que nos dice ella? El dolor me ha enseñado que no todos los pensamientos que tenemos son verdad. Pero lamentablemente el dolor crónico constante mina mucho el espíritu y la mente, y tendemos al pensamiento catastrofista. Pero podemos gobernar los pensamientos y ver que la realidad es más amable de lo que la mente presenta, porque tiende a lo negativo. Fíjate cómo ella se tuvo que meter en su mente para intentar encontrar una vía para hacer soportable lo que a todas luces es insoportable. ¿Y cómo lo aprendió? Nunca sola. He aprendido de grandes mentes, como la técnica de Work, que consiste en observar el pensamiento y cuestionarlo. Detrás de un sentimiento hay un pensamiento, pero es tan rápido que a menudo no lo percibimos. Ahí está el problema. Hay que observar el pensamiento y darle la vuelta. ¿Y nos pone algún ejemplo personal que ella pudo vivir? Me veía como una carga para mi familia y mi pareja. Lo cuestioné y así conseguí darle la vuelta y me dejé ayudar. Yo no me aceptaba y de manera que no aceptaba la ayuda, pero ellos sí me aceptaban y me daban su amor. Yo creo que me veo un poquito reflejado, no sé si le pasa a todo el mundo, a veces esa contradicción que tienes con los seres queridos, que queriéndolos muchos no quieres que te ayuden. Y leer esto me hizo reflexionar muchísimo y me hizo como un efecto espejo. Es algo que te remueve. ¿Y ella qué nos dice de cómo se puede evolucionar este punto de partida? Aprendí que no valemos por los resultados, valemos por quienes somos, por dar lo mejor de nosotros mismos y estar ahí hasta el final. Qué bien dicho, porque hoy en día, que es una sociedad muy resultista, como las cosas que no sean un resultado no se valoran nada, nos ayuda a tener como una fe, a verlo de una manera en el cual queda claro que a ella, con esa situación tan difícil, le ha funcionado. Y supongo que tanto esfuerzo le tuvo que merecer la pena. La vida siempre tiene un contexto de adversidad. Se trata de ser mejores ante ella, ser realistas y capaces de estar en el presente, sin obsesionarse con la búsqueda constante de más y más. Ese ya es un gran objetivo.
Qué bonito es eso de vivir el presente. Ese referente de... A veces visualizamos las cosas con miedos, con sensaciones de que no se cumplirán las expectativas, pero estar anclado al presente es una manera precisamente... O peor al pasado, ¿no? Claro, que llenamos son los traumas, son los complejos, es terrible. Los miedos también pueden estar ahí en el pasado, ¿no? Y fíjate que estoy seguro que nos comenta algo de la comprensión sobre el miedo y sobre los sueños. Si lo dejas libre, el miedo te bloquea o te hace huir o te hace atacar. Otra opción es adaptarse, crecer y aprender. Pero ese miedo te pone en alerta y ahí puedes adaptarte, crecer, observar, porque si te bloqueas, huyes o atacas, es reactivo. Mejor ser proactivo ante el miedo. ¿Y cómo se es proactivo ante el miedo? Cuestionando si lo que está pasando en tu cabeza es real. Cuando yo estaba ante el tribunal de la Agencia Espacial Europea, parecía que me leyeran la mente. ¿Sabes que tengo miedo? No me van a elegir, pensé. Pero cuestioné ese pensamiento, respiré y saqué todo lo que tenía preparado. Cualquier deseo es hijo de una emoción y la fuerza de voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Y hacer un plan con objetivos es aterrizarlo, pero el camino te cambia. Qué gran testimonio, qué gran valor, y yo creo que es aplicable incluso a situaciones no sean tan traumáticas. Esto último que nos has leído, de una manera inconsciente lo tengo presente antes de salir al escenario, porque justo antes de salir al escenario te vienen todos los miedos de que si fallará el equipo, que si a la gente no le va a gustar, y el hecho de no quedarte bloqueado, pues este tipo de testimonio refuerza esa voluntad de superación y el no dejarte amedrentar porque las cosas no sean favorables. Y también a veces como que te pones unas expectativas muy altas y es como también no bloquearse si las cosas salen de otra manera, que puede igualmente salir de una manera incluso mejor de la que pensaste. Y que no ha de ser con la que tú te imaginabas. Absolutamente, totalmente de acuerdo, Jenny. Jenny, vamos con otro testimonio. En este caso, es un médico que nos va a decir cosas que habitualmente los médicos no suelen hablar. ¿De quién estamos hablando? Pues se trata del doctor Manuel Sanz Segarra, médico especializado en cirugía general y digestiva. Da clases en la universidad y difunde sus experiencias sobre los fenómenos de la superconsciencia. Pues él nos cuenta: como médico, mi formación estaba fundamentada en el método científico, cartesiano y newtoniano, en el que definimos la muerte como el fin de nuestra existencia. Y eso es lo que enseñaba a mis alumnos. Porque hablaba en el pasado. Tal como nos dice el doctor, por lo que me ocurrió tratando a algunos pacientes diagnosticados de muerte clínica, es decir, que estaban en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental. Muertos. Sí, pero los reanimamos. Y algunos de ellos me contaron una serie de vivencias increíbles coincidiendo con el tiempo en el que estaban clínicamente muertos. ¿Ya conocías las experiencias cercanas a la muerte? Tal como nos dice, tenía 40 años y no conocía ese fenómeno, pero mi inquietud investigadora me hizo estudiar toda la amplísima bibliografía mundial y pude comprobar que su incidencia es extraordinariamente elevada. ¿Y es una experiencia similar para todos? Sí, sus características se repiten en los distintos casos. Su experiencia tiene una estructura lógica y se acuerdan con toda clase de detalles del fenómeno. ¿Qué es lo que más les sorprende?
que esa experiencia cambia su vida para siempre. De hecho, el 75% de los pacientes que han vivido experiencias cercanas a la muerte se divorcian al cambiar su concepción existencial. ¿Qué cambios experimentan? Pierden el miedo a la muerte, que es nuestra identidad materialista, la expresión del ego. Son más felices y entienden que su auténtica identidad no desaparece con la muerte. ¿Con conciencia o sin conciencia? Pues lo que nos dice es lo siguiente. La conciencia neuronal desaparece, pero la supraconciencia, que es la que vivencia en esos momentos que están clínicamente muertos, aflora. Cuando la persona muere, su conciencia pasa a otra dimensión, que es la supraconsciencia. Defíname supraconsciencia. Pues nos la define de esta manera. Tal como afirma la física teórica, todo es energía. Nosotros vivimos en un plano energético tridimensional, pero en el momento en el que morimos, nuestra conciencia se mueve en otra dimensión energética, con otras características. ¿Cómo es esa otra dimensión? En primer lugar, es eterna. En física teórica, como lo demostraron Einstein y Stephen Hawking, el tiempo no es lineal, sino circular. Eso quiere decir que en esa dimensión la eternidad está siempre presente. Y en segundo lugar, hay una conciencia primera a la que llamamos Dios y que puede demostrarse científicamente, estudiando las partículas subatómicas en los aceleradores de partículas. ¿una conciencia primigenia? ¿Un origen? Sí, y sumando al concepto fractal, que afirma que todo está formado por múltiples partes y que cada una de ellas tiene las propiedades del otro. Determina que nuestra conciencia tiene las propiedades de esa conciencia primera, la eternidad y la omnisciencia. ¿Nuestra conciencia lo sabe todo? Eso es la intuición, una forma de precognición. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte se vuelven muy intuitivas. Hablemos de la experiencia cercana a la muerte. Después de certificar la muerte clínica, la persona se siente como se eleva hacia un plano superior. Ve a su propio cuerpo, tendido sobre la camilla del hospital. Tiene encuentros con seres de luz o entidades espirituales. Algunas personas describen encuentros con seres queridos ya fallecidos. Pero la medicina convencional dice que el cerebro provoca estas manifestaciones. Sí, y las califica de alucinaciones. Pero las alucinaciones no tienen una estructura lógica, son absurdas, al contrario de lo que sucede en las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué dicen los neurólogos? Les pregunté cómo se explicaban que muchas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte sean capaces de describir lo que vieron y escucharon estando clínicamente muertos, atravesar estructuras sólidas y escuchar y ver, más allá del quirófano, lo que está sucediendo. ¿Hay muchos casos como estos? Miles de casos registrados y comprobados. Incluso hay pacientes que te describen lo que está pasando en las antípodas, es decir, que hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. ¿Qué le dijeron los neurólogos? Que no tenía explicación. ¿Cómo puede ser que una persona que está muerta pueda contar después lo que está pasando a distancia? ¿Nada sabemos? Hay un gran paralelismo con muchos fenómenos de la física cuántica, que ofrece una visión del universo que va más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Fenómenos como la superposición y el entrelazamiento cuántico podría proporcionar una explicación para algunas de las experiencias cercanas a la muerte reportadas. Oh, qué interesante este testimonio del doctor Manuel. Sobre todo que lo diga un médico. Wow, porque claro, hay unas cosas que se escapan a la explicación científica. Ahora, ¿cómo ha ampliado la física cuántica precisamente la visión de cosas que antes eran muy excluyentes y cobra mucho sentido? Y a mí me deja muy tranquilo porque se me hacía insoportable que los elementos básicos de mi trabajo, como son la inspiración, la imaginación,
las ensoñaciones no tuvieran un ámbito en la física. Y precisamente la física cuántica, cuando te habla del entrelazamiento cuántico, de la superposición de realidades, es exactamente cómo se comporta la imaginación. Si ahora cerramos los ojos, podemos estar en el lugar del universo que queramos, y si además a esto le sumamos todo lo que hablaban del experimento del gato de Schrödinger sobre que la conciencia crea realidades, a mí me dejó mucho más tranquilo dedicarme al mundo de la música y pensar que por lo menos no estoy fuera del universo y que no es un delirio.